Empezamos con la clase. Nosotros hemos dicho que en la década del 70 surgen los MRP. Por determinadas limitaciones de los MRP, surgen en la década de los 80 los MRP2. Los MRP2 lo que buscan es suplir la falencia de los MRP originales en cuanto estos primeros adolecían de la capacidad de interpretar la operatividad de la planta. Entonces, mediante los MRP2 se pretende contrastar la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir y ejecutar un plan de producción planificado y las capacidades reales o los recursos disponibles reales con los que cuenta la planta y ver de esa planificación qué es lo que realmente se puede o no cumplir. ¿Por qué? Porque los MRP originalmente entendían un plan de producción con capacidad infinita en la planta, o sea que tenía disponibilidad infinita de recursos operativos para cumplir el plan de producción. Entonces eso era una de las grandes falencias. ¿Por qué? Porque yo lanzaba órdenes de producción que nunca se podían cumplir. ¿Por qué? Porque mi capacidad operativa, mi capacidad o recursos de planta no disponía lo suficiente para cumplir ese plan de producción. Por lo tanto, quedaban órdenes de producción inconclusas, demanda no satisfecha, etcétera, 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 etcétera. Entonces los MRP2 se plantean justamente lo que se usa en investigación operativa, que son los recursos limitantes. En función de qué es lo que tengo, es lo que voy a producir. Entonces son MRP con capacidad finita. Entonces yo sí puedo contrastar ahora lo que quiero versus lo que tengo y analizar todas las posibles opciones para el cumplimiento de esos objetivos planificados. ¿Y qué es lo que incluye? Incluye un módulo donde se incorporan las rutas o tareas que sufre en cada etapa del proceso una pieza, que es lo que nosotros decimos el mecanizado, la transformación que le da el valor agregado en una etapa cuando recibe el proceso de una etapa anterior y la modifica para una etapa posterior hasta que llega como producto terminado y va a los depósitos de productos terminados. Entonces, mediante la planificación de necesidades de capacidad que tienen hoy los MRP2, hemos dicho que se contrasta lo planificado con lo susceptible de ser producido en función de mi capacidad operativa, conociendo las transformaciones o rutas y tareas en cada centro de costo productivo. ¿Esto qué es lo que trajo aparejado? Que a medida que iban evolucionando los sistemas, obviamente, al yo tener la posibilidad de interpretar las capacidades limitantes, yo podía analizar determinados escenarios en función de qué, del cumplimiento o de el distanciamiento o la replanificación temporal de órdenes de producción. Entonces, a finales de los 80, una vez que ya estaba establecido los MRP2, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se hizo? Se hicieron módulos de que nosotros conocíamos como sistemas expertos, toma automática o toma inteligente de decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que se produjo, y había una pregunta sobre el nerviosismo de los MRP, que en realidad el nerviosismo de los MRP va asociado al nerviosismo de los MRP2. ¿Por qué? Porque el MRP2 era susceptible de tomar decisiones y reemplazar y modificar estrategias de producción. ¿Y dónde estaba el nerviosismo? Que ante pequeñas variaciones de entorno, ya sea de materia prima o de lead time de llegada, el sistema replanificaba toda la producción a futuro, cambiando todos los parámetros y todos los escenarios posibles, volviéndolo altamente sensible a condiciones de entorno, lo que hacían que en lugar de modificar
un plan productivo a corto plazo, lo modificaba a corto, mediano y largo plazo. Entonces eso era 100% improductivo e inviable. Por lo tanto, esos módulos de asistencia inteligente, de sistemas expertos en ese momento, se lo descartó por completo, ¿sí? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la virtud de los MRP2? Que los MRP2 se basan en el concepto de análisis de escenario, planteándose una pregunta tipo, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si me piden más de este producto? ¿Qué pasa si el lead time de la materia prima me demora? ¿Qué pasa si se rompe esta máquina? ¿Qué pasa si? Entonces, en función del qué pasa si, los MRP2 me dan la posibilidad de analizar muchísimos escenarios que el MRP común no lo tenía, porque el MRP lo único que veía era el plan de producción y la necesidad de materiales. ¿Cuánto necesito para producir lo que planifiqué? Y eso es lo que hacía el MRP1. Hacía la explosión por la lista de materiales, veía que las cantidades que necesitaba en función de los materiales que tenía. Con el material que tenía, mandaba las órdenes de producción que susceptibles de ser ejecutadas y el resto mandaba las órdenes de compra para abastecer el resto de las órdenes de producción que quedaron pendientes. Ahora, con los MRP2, al tener una noción de la limitante de capacidad operativa, yo puedo analizar muchísimos escenarios y optar por el más eficiente o por la producción óptima que me brinda mayor ganancia. Y en ese caso ahí estaban las cuatro, en la planificación disgregada que teníamos, cuáles eran los elementos a tener en cuenta. Primero, establecer las necesidades y la estimación de tiempos. Es uno de los grandes parámetros que yo empiezo a manejar con el MRP2. Utilizar estimadores de tiempo que para nosotros se van a llamar más adelante, lo vamos a identificar como KPI. ¿Por qué? Porque los estimadores de tiempo son los que me dan la noción de estandarización de tiempo de operación, para estandarizar no solo la manera de hacerlo, sino establecer el tiempo productivo para saber si es eficiente o ineficiente esta pieza. Si una pieza yo determino que se produce en 5 minutos y voy produciéndola 10, entonces hay algo ineficiente. Entonces, a través de justamente el análisis de escenario, yo ya empiezo a establecer estándares y utilizar estimadores de tiempo para evaluar la eficiencia de las operaciones. Segundo, la necesidad de disponer flexibilidad en los recursos. Y estos recursos, llámese mano de obra, o sea, lo que nosotros le vamos a llamar multi-skilling, más adelante a la capacidad del operario de planta de hacer distintas tareas o de manejar distintas máquinas, y al mismo tiempo la capacidad de que una máquina haga más de una única operación si es que cambio la ruta por cuestiones estratégicas en la productividad. Como tercer punto, la, la versatilidad en cuanto a la producción, y la versatilidad en cuanto a la producción va asociado justamente a lo que yo le decía, a una ruta principal. La ruta de proceso, tarea, es el camino productivo y el paso de máquina a máquina, obviamente ya sea secuencial, una producción en serie, las etapas productivas que tiene. Y aquí la versatilidad en la producción es lo que charlamos en el punto anterior, que decíamos la capacidad de que una misma máquina haga más de una operación de manera tal que yo pueda modificar las rutas de proceso en función de la demanda, en función del tipo y en función de qué, de la capacidad operativa que tenga. Y por último, el análisis de escenario más crítico, que es subcontratar a un tercero los equipos y producir afuera partes que yo tendría que estar produciendo en mi planta, pero como tengo capacidad limitada o subcontrato, obviamente, donde está el, eh, el, el gran desafío, y eso se encargan los ERP.
de gestionar los sistemas de calidad de donde voy a producir y tercerizar la pieza de la manera en la que lo tengo a mi sistema de calidad y mi control de calidad y mi sistema de gestión que garantiza la calidad del producto, porque yo no voy a producir afuera en un tercero un producto que no respete los estándares de calidad que yo he definido dentro de mi proceso productivo. Entonces yo tengo que garantizar que la pieza que yo tercerizo tiene que tener exactamente los mismos estándares de calidad. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de auditar, primero asistir y luego de auditar los procesos de gestión de calidad de mi tercero, de manera tal que su proceso me entregue piezas con exactamente la misma calidad y holguras aceptables dentro de mi proceso propiamente dicho. Entonces yo lo tengo que formar al proveedor de manera tal que produzca la pieza como si yo estuviese produciéndola en mi planta. O sea, hay muchas cosas. Todos esos análisis de escenario es lo que me brinda el MRP2 versus el MRP tradicional. Bueno, eso ya lo vamos a ver bien en la figura. Primero vamos a charlar esto y como siempre luego vamos al PowerPoint. Bien. Ahora, hemos dicho que la planificación de recursos a lo largo de las últimas décadas ha contribuido mucho al desarrollo de las prácticas de gestión en la empresa. ¿Qué es lo que es importante de eso? A medida que se fueron avanzando, lo que se hizo, hemos dicho también, ya lo habíamos charlado anteriormente, que todas las áreas empezaron a mirar, todas las áreas empezaron a mirar cómo se gestionaban en forma eficiente, primero los materiales, luego la producción, porque el MRP, lo que hace, el MRP1, ¿no? Lo que hace es gestionar en forma eficiente almacenes, porque veníamos de la conceptualización de administración de inventario, de puntos de reposición, cuándo pedir, cuánto pedir, etc. El MRP hace eficiente la administración de inventario. El MRP2 hace eficiente la gestión de producción a través del estudio de capacidades y de la planificación correcta del plan maestro de fabricación. Entonces cada una de las áreas empieza a mirar y a preguntarse si ellos no pueden gestionar en forma eficiente a través de un sistema de gestión, y que también hemos dicho, un sistema informático lo único que hace es agilizar el tratamiento de la información de un sistema de gestión previamente ya desarrollado. No viene el sistema informático y después viene la cultura de gestión, no viene la cultura de gestión y luego se agiliza esa cultura a través de un sistema informático. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la cultura de eficiencia y de mejora continua, crece el número de transacciones y de variables a evaluar dentro de la producción, donde ya no es sencillo llevarlo a través de un libro o de un software aislado o de una aplicación que me calcula un solo valor de eficiencia, cuando ahora cada una de las áreas tiene que ser eficiente, porque la eficiencia de cada área hace la eficiencia y al menor costo productivo. Bien, ¿cómo han ido contribuyendo? Normalmente han ido contribuyendo a través de la evolución, ¿de qué? De la filosofía de gestión, que hemos dicho que en 1960 comienza con TQM, ¿sí? Y justamente esos conceptos son lo que en 1980 permite generar los MRP. Primero, ¿por qué? Porque ya estaba instaurado la informática como herramienta de soporte de gestión. Entonces ya había una base tecnológica que me permitía gestionar en forma masiva transacciones y datos que en forma manual era muy complicado. Lo importante es que nosotros entendamos aquí es que el paso de la ejecución manual a la ejecución informatizada en determinadas funciones de gestión va más allá, va muchísimo más allá que el mero cambio, de herramienta. En lugar de usar una lapicera se pasa a usar una computadora. En realidad los MRP conceptualmente va mucho más que el cambio
metodológico de procesamiento de la información. En realidad es un cambio de paradigma en la gestión industrial. Y eso es lo rico en la implementación de los MRP. No cambia el modo de procesar la información, cambia el modo de pensar en cómo voy a gestionar el costo y la eficiencia, la gestión de recursos de mi industria. Entonces hay un cambio de cultura. En realidad, tanto el MRP como el MRP no se concibió como una mera instalación de equipos informáticos o de métodos adecuados para agilizar las operaciones o las transacciones comerciales, sino se entiende en sí mismo más que una herramienta, sino que es como un cambio cultural donde hay un cambio de paradigma en la estructura de manejo, gestión de recursos, gestión de información. Y se da dos cosas muy importantes en este cambio de paradigma. Primero, lo que venían habituados era el software customizado, el software que uno pedía para que se ajuste a lo que yo hacía como empresa. El primer gran escollo de los software personalizados, o sea, del software hecho en casa, como dice el apunte, es que normalmente esos software reflejaban la filosofía o cultura de gestión que tenía en ese momento la empresa. Entonces no había un cambio de paradigma en el control de gestión. Lo único que hacía era reflejar cómo administraba la empresa sus recursos y no asumir una cultura empresarial nueva que me permitía sustentar realmente un MRP desde el concepto de calidad total. Primer problema. Segundo problema, que todo aquello que llamaban soft enlatado, obviamente no representaba o no manejaba o no se veía visualizado en la cultura empresarial. ¿Por qué? Porque obviamente no tenían un sistema de gestión que se adecue al tipo de manejo de recursos que proponían los MRP. Entonces, le era muy difícil la implementación de software estándar en culturas que no habían evolucionado al concepto de gestión integral de recursos. Pero obviamente se impusieron los software estándar como ser SAP, JD Edwards, Microsoft Dynamics Nave, todo. ¿Por qué? Porque cada módulo empezó a evolucionar y se permitió ser customizable o personalizable en función de lo que la empresa requería siempre y cuando respete la cultura de calidad total y la gestión de recursos como lo plantea MRP y MRP2. Obviamente, los software hechos a medida perdieron contra los software comerciales. De otro lado, las empresas encargadas de instalar los software como SAP se volvieron asesoras. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque no todas las empresas tenían una cultura empresarial capaz de sustentar un sistema MRP o MRP2, sino que había que formarlas en la cultura de gestión, había que formarlas en el concepto de calidad total, de manera tal que luego se pudiese implementar un software dedicado a sustentar esa cultura empresarial nueva que me permitía ser eficiente. Entonces, las empresas asesoras como SAP, como Oracle, como JD Edwards, se transformaron no solo en empresas vendedoras de software, se transformaron en empresas asesoras y formadoras de cultura empresarial para luego ser implementadores de sistemas informáticos de gestión. Bien, ¿está claro hasta ahí cómo hemos evolucionado y qué pretendieron en un momento y qué pretendieron en otro? En otras cosas ya lo veníamos hablando. Esto es solo una conclusión de cómo ha evolucionado los sistemas hasta el día de hoy. ¿Alguna consulta? Profe, yo sí. Sí. Con respecto a lo último que dijo de que también se convirtieron en empresas del estilo de la asesoría,
esa asesoría se brindaba para aquella empresa, digamos, que contrataban sus servicios con los sistemas o también ellos eran asesores como para después hacerle como el gancho y decir, mira, ya te he dado la cultura, ahora tenés esto como para avanzar. O le daban Excelente, solo, o le daban la asesoría solo a los que contrataban los servicios. excelente, excelente pregunta. Excelente. Hacían las dos cosas. ¿Por qué? Vamos por uno. Si yo los llamaban, si alguien, alguna empresa los llamaba para instalar el software, eran, era axiomático, o sea, el axioma es algo que no se necesita ser demostrado, que si la empresa que quería instalar un MRP no tenía una cultura empresarial de gestión de recursos, el MRP iba a fracasar y iba a hacer que caiga la bancarrota mucho más rápido. Entonces ellos se veían en la obligación de enseñarles una cultura de gestión para luego hacer la implementación. Y por otro lado, también formaban, para, como tú decías, para hacerle el gancho y mostrarle, mira, vos tenés esta cultura, ya estás formado, ya tenés una conceptualización, hiciste el cambio de paradigma y conceptualizaste la gestión de recursos de una manera completamente distinta. Ahora, si lo querés agilizar y si lo querés hacer eficiente esa cultura, tenés que instalar el software. Primero, habían las dos líneas de acción. Te generaban la necesidad y luego te vendían el software, o vos le comprabas el software y ellos por necesidad sí o sí te lo tenían que enseñar la cultura, porque si no fracasaba la implementación, porque vos no sabías, primero no manejabas ni siquiera la terminología que el MRP requería y mucho menos la agilidad en la carga de datos, mucho menos para llevar adelante una cultura empresarial. Primero se necesita, ¿qué cosa? El compromiso de cada uno de los participantes de la empresa. Si no se genera el compromiso y no se genera la adhesión a ese paradigma, no hay sistema informático que resulte válido y que realmente te haga eficiente si no hay algo que te haga creer que eso es válido en sí. ¿Me sigues? Sí, Por sí, eso, perfecto. por eso dijimos en un momento que la implementación de los MRP no es la sustitución de la mecánica manual a la informática, va mucho más allá. Primero va un cambio de cultura empresarial y un cambio de paradigma en la gestión de recursos para luego esa nueva cultura ser sustentada a través de un sistema informático, porque la nueva cultura no iba a ser muy paquidérmica si yo lo quería hacer a mano como era la cultura anterior. La cultura anterior sí podía ser llevada a mano. El nuevo paradigma, filosofía de gestión industrial, es imposible de ser llevado a mano. Es por eso que sí se requiere de un sistema informático que te avale y te haga el seguimiento de todo, de toda la gestión de tus recursos. Yo creo que no, al comienzo de la clase habíamos puesto un ejemplo que el CEO le preguntaba al VP, el VP le preguntaba al gerente regional, el gerente regional, el gerente de planta, por qué había parado, por qué llevaba 7 horas parada sabiendo que perdía aproximadamente 5 millones de pesos por hora y en 7 horas había perdido 35 millones de pesos una planta. Todo el mundo quiere saber por qué perdí 35 millones de pesos. Primero, yo tengo un sistema, un buen sistema de gestión tiene que ser capaz de responderme a cualquier pregunta, a cualquier nivel, al CEO, al VP, al gerente regional, al gerente de planta, al gerente de mantenimiento y al operario, darle las respuestas. Por lo tanto, tiene que ser capaz de interpretar y de manejar a distintos niveles, distinta información necesaria para decidir en cada puesto de trabajo. Primero, una cultura empresarial de los años 40, 50, donde no hacía el seguimiento. Mil disculpas. Donde no hacía un seguimiento de información susceptible de responder a todo eso, era imposible gestionar una pregunta a ese nivel. Y segundo, si yo no tengo un sistema informático que me pueda responder esa pregunta en forma instantánea, por más que yo tenga la cultura, esa cultura no va a crecer, esa empresa no va a crecer, entonces no voy a tener ese gap o esa competitividad con respecto a mi competencia. Si yo soy capaz de detectar mis errores y capaz de detectar las causas
y podar las causas de manera tal que esa falla no se produzca nunca más, yo ya tengo una ventaja competitiva con respecto al que no sabe qué hacer con las fallas. Y si yo tengo la capacidad de anotar todo eso en un cuaderno, y yo puedo responderlo una vez, pero si yo tengo 20 fallas por día, y va a ser muy difícil si no tengo un sistema informático. Entonces, primero está la necesidad de hacer esa cultura de eficiencia y por último un sistema informático que me brinde toda la información que una cultura de eficiencia me requiere. Entonces, en este caso, los vendedores de MRP o MRP2 o te formaban para generarte la necesidad del sistema informático o te tenían que formar si el sistema informático ya era requerido porque sabían la ventaja competitiva que te daba con respecto a tu competencia. ¿Está más o menos claro? Sí, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor, ¿me expliqué bien? Sí, sí, perfectamente. Bien. Ahora ya vamos terminando, nosotros ya vamos a ir concluyendo. Fíjense que la clase de hoy es cortita. ¿Por qué? Porque hoy más que nada, en lugar de generar nuevos conceptos, lo que nosotros vamos concluyendo ya, porque vamos teniendo conceptos aislados y hoy vamos viendo cómo se entrelazan. Nosotros hemos dicho que surgimos con los MRP, los MRP2, ¿y qué pasó a la medida a fines de los 80? Todas las áreas, es lo que veníamos charlando de a poquito, todas las áreas empezaron a ver con, con ojos muy buenos la gestión eficiente de los MRP2 que hacía de los almacenes, el MRP1 que hacía de los almacenes, la gestión eficiente que hacía MRP2, los MRP2 de la producción, de la gestión de producción, y empezaron a plantearse, che, ¿por qué nosotros no podemos hacer una gestión eficiente de compras? ¿Por qué compra no puede ser una gestión eficiente de su proceso? ¿Por qué logística no puede ser lo mismo? ¿Por qué ingeniería no tampoco? ¿Por qué ventas? Etcétera, etcétera. Entonces empezaron a plantearse la necesidad de módulos que resolviesen las cuestiones inherentes a cada una de las áreas. Pero fíjense, cuál ha sido siempre el énfasis de los sistemas integrados de gestión, que no sean sistemas separados, donde hemos dicho que cada área tenía un sistema que comunicaba información al resto, sino que estaba integrado en un solo shell, en un solo core, y compartía información de área con el resto, de manera tal que la misma esté actualizada en tiempo y forma para todas las áreas. Obviamente hemos dicho que cada área tenía un nivel de acceso en función de la necesidad propia del sector y tenían justamente sus privilegios de acceso total, lectura, solo lectura, o de una tabla de compras, solamente tenían privilegios de modificar determinados campos del registro. Bueno, así trabajan los sistemas distribuidos. En este caso está distribuida la gestión, pero centralizada la base de datos. ¿Está claro? ¿Por qué está distribuida la gestión? Porque hay varios módulos, uno por área, que gestionan en forma independiente sus datos, pero actualizan en forma general en una única base de datos con varias tablas compartidas. Es lo que yo les decía, hay distintas filosofías. Yo hago pocas tablas con muchos campos, o hago muchas tablas con pocos campos, dependiendo de el tipo de información y el tipo de query que voy a hacer en mi sistema. Ya más adelante ya está prácticamente concluido por uno de los alumnos del año pasado el sistema de ingeniería. Estamos modificando el motor de búsqueda, algunas cosas donde yo le voy a pedir a Mauricio que venga y les explique de manera tal que aquellos que quieran aplicar en la evolución del sistema, él lo deja documentado no solo los casos de uso, sino el back-end, el front-end, el por qué, la definición y la selección de cada estrategia y tratamiento de datos, todo eso lo está terminando de documentar para que aquellos que sigan con el módulo puedan tener toda la información necesaria para o mejorar el módulo que él presenta o directamente a aplicar a un módulo nuevo. Nosotros nos estamos dedicando al módulo de ingeniería que está basado en TPM. Ya vamos a ver TPM luego que terminemos 2 clases más de gestión. ¿Ok?
Bien, entonces en los años 80 hemos dicho que la integración, varias áreas buscaban la optimización, entonces la integración en un único sistema de información, porque la evolución del MRP2, del MRP al MRP2 se hizo sobre el mismo shell, sobre el mismo core. No es que se disgregó MRP por un lado, MRP2 por otro, no. Sobre el existente se le agregó la funcionalidad del módulo de estudios de capacidad, de rutas y hojas de rutas y hojas de mecanizado y tareas que tenían como limitantes la capacidad operativa de la planta. Y la primera evolución que sufrió el MRP2 se transforma en las fines de década del 80, ya principios del 90, en BRP. El BRP es el acrónimo de Business Research Planning, que en definitiva no es nada más que la antesala del ERP. El BRP, el Business Research Planning, que es planificación de recursos de negocios, no es otra cosa que la antesala del ERP. Hay un cambio de siglas nada más. ¿Por qué? Porque ya en el ERP se integra todo. En el BRP no estaban todas el 100% de las áreas integradas. Entonces, del 89 al 90, lo único que se hace es entender que la globalidad de la planta o la globalidad de la empresa, del negocio, tiende a una gestión integral y cambia de BRP a ERP como se lo conoce hoy. Es un cambio de sigla, no hay un cambio de paradigma, sino una conciencia general de gestión global de planta, donde el negocio pasa a ser, el concepto de negocio solamente pasa a ser concepto de empresa. Ya el negocio no es negocio en sí, sino es una empresa. ¿Por qué? Porque negocio se le asocia a un único producto. Por ejemplo, Coca-Cola es dueña de Agua Kim. Coca-Cola es dueña de Gatorade. Coca-Cola es dueña de Cepita. El negocio de Coca-Cola es la gaseosa. El negocio de Cepita son los jugos. El negocio de Kim es el agua. El negocio de Gatorade son las sales hidratantes. En cambio, el negocio de la corporación es la venta de bebidas. Entonces, fíjense, el concepto de negocio va asociado a un nicho económico. El negocio de empresa, enterprise, va asociado a la globalidad de los productos. Ese concepto migra, ya no mira a a un solo producto, sino mira a la gestión global del portfolio de productos. Por eso cambia de Business Research Planning a Enterprise Research Planning. Deja de gestionar el negocio propiamente dicho para gestionar la marca. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. ¿Está claro? Bien, Sí, profe, clarísimo. buenísimo. Entonces, lo que empieza a integrarse en este ERP son las áreas asociadas a la gestión, porque obviamente nosotros tenemos áreas productivas y áreas improductivas. Las áreas, no por decir que son improductivas porque no sirvan, vamos a decir que son áreas productivas, que es el que le da valor agregado al producto en forma física, pero todas aquellas áreas que no suman al proceso, se le llama áreas no productivas, como ser finanzas, comercial, pero sí le dan al costo final del producto. ¿Sí? Entonces empieza, y es lo que charlamos anteriormente, ventas empieza a ver que puede tener una gestión eficiente de la fuerza de venta a través de la gestión de los pedidos, a través de la gestión de los puntos de venta. Entonces surge el módulo que va a manejar ventas en forma comercial. Es un módulo del ERP. Ya el ERP viene a tener tres módulos: MRP, MRP2 y el módulo comercial. Finanzas también, que son las inversiones a corto, mediano, largo plazo. Entonces va a haber un módulo de finanzas. Por otro lado, la distribución física. ¿Qué es la distribución física? ¿Cómo voy a hacer que
los canales de distribución a mis distribuidores, a mis puntos de venta, si tengo venta directa también, y al mismo tiempo los canales sobre los cuales mis proveedores me van a hacer llegar mis materias primas o mis subproductos, en el caso que dijimos que yo estoy tercerizando por falta de capacidad. Entonces, ahí viene el módulo de finanzas. El módulo de finanzas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar la inversión para ampliar la capacidad operativa a largo plazo y va a ver la tasa de retorno, el TIR, todo eso que vemos nosotros en investigación operativa. ¿Está claro? Y todo eso lo voy a hacer a través de un módulo. Compras. Ya compras va a estar fuera del MRP. Porque antes compra estaba dentro del módulo MRP y dentro del módulo MRP2. Ahora compra es un módulo independiente, donde está ligado no solo a las finanzas como plan financiero, sino finanzas como contabilidad, que me dé el cash flow que tengo día a día. Porque una cosa es la situación económica de una empresa y otra cosa es la situación financiera. ¿Qué diferencia hay entre situación económica y situación financiera? La situación económica es el cash flow que yo tengo hoy y la situación financiera es la capacidad que tengo que afrontar compromisos a futuro. Yo puedo estar económicamente quebrado, pero financieramente solvente, que quiere decir que no tengo un peso en el bolsillo, pero sí tengo valores a cobrar a futuro que me permiten afrontar todas mis deudas. Caso contrario, puedo estar económicamente bien, pero financieramente quebrado, que significa que tengo mucha plata en el bolsillo, pero yo tengo deudas a futuro y no tengo cómo cubrirlas porque no tengo nada a cobrar a futuro. Y puedo estar económicamente quebrado y financieramente quebrado. Y esa es la diferencia entre ser eficiente e ineficiente. ¿Ya? Y bueno, por otro lado, personal. Fíjense, gestión de personal. Yo les marqué una palabrita que vamos a ir viendo más adelante, multi-skinning. ¿Qué es multi-skinning? Tener varias pieles. ¿Y qué es tener varias pieles? Tener varios trajes que habilidades, multi-habilidades, o sea, que tengo habilidad para esto ya no se requiere hoy en una empresa habilidad para una única cosa. Son muy pocas las empresas que requieren habilidad en una, lo que competencias. Hoy le llaman competencias. Lo que nosotros llamamos competencias en la universidad se llama skinning en la industria. Hoy nosotros desarrollamos muchas competencias. Esa es el, ¿cómo les puedo decir? Ese es el objetivo de toda asignatura. Vendrían a ser las cualificaciones, digamos. La cualificación, el objetivo de toda asignatura es formarlo en determinadas competencias. Por ejemplo, ¿cuáles son mis objetivos como profesor? Que tengan competencia de desarrollo, trabajo en equipo y presentación. Para desarrollarse deben aprender a leer, a estudiar, a interpretar. Trabajar en equipo es saber respetar los tiempos entre ustedes. Primero respetarse entre ustedes. Porque una cosa es trabajo en grupo, otra cosa es trabajo en equipo. Está clara la diferencia, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar la competencia de trabajo en equipo, no trabajo en grupo. Por lo tanto, vamos a tener determinados roles que deben ser cumplidos en tiempo y forma. Y otra de la competencia es la presentación, saber exponer. Porque ¿a quién de ustedes le hacen entrevista por WhatsApp? Laborales. Nadie. ¿Cómo son? Por lo ¿Cómo general son? presencial. Son Presenciales. Excepto, Presenciales bueno, ahora y tenemos una no, virtual. van a ser Zoom, va a ser Zoom, pero son orales. Vos lo mirás frente a frente. Entonces tenemos que desarrollar la capacidad de comunicación en forma exacta y precisa. ¿Está claro? Hablar lo justo, lo necesario en forma concreta y saber expresarlo con total claridad. Saber manejar los tiempos verbales. Saber redactar. Bueno,
Esas son las competencias que vamos a desarrollar acá. Sentido crítico, que suena trivial, pero no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo leer, no es sencillo interpretar, no es sencillo concluir, no es sencillo escribir, no es sencillo explicarlo de manera clara y precisa. Bueno, todo eso se llama multi-skinning en la industria, donde yo no solo sé ajustar un tornillo, sé ajustar un tornillo, cambiar una rótula, ajustar, cambiar un rodamiento, identificar un cojinete, ver el desgaste de una junta cónica, de un par cónico, detectar alta temperatura por sobrecalentamiento de un relé, de un contactor. Bueno, todo eso se le pide. Saber detectar desgaste en una pieza mecánica, poder calcular tiempo de vida útil o maniobras en un elemento de operación electromecánico. Son muchas tareas que se piden en la industria y eso viene asociado justamente a un módulo de capacitación que solamente lo va a manejar recursos humanos. Y hoy por hoy, si yo quiero ser una industria eficiente, no debo tener accidentes. Entonces está el módulo de higiene y seguridad. Y si yo quiero exportar, no debo contaminar porque me piden certificaciones internacionales de fluentes. Entonces está el módulo de medio ambiente. Fíjense todos los módulos. Entonces, cuando una industria empezó, cuando una empresa vio que su horizonte, obviamente, esto, mira, profe, todos lo tienen que tener, no solo aquel que quiere exportar y ser eficiente. Primero, que quiera ser eficiente. Segundo, si quiere exportar, va a necesitar hacer un seguimiento de indicadores mucho más exigente para un mercado europeo, dependiendo del mercado. Hay mercados que son menos exigentes y hay mercados que son súper exigentes. Fíjense, el limón estuvo cerca de 20 años para entrar a Estados Unidos. Entró, estuvo 6 meses y lo bajaron de nuevo. Otra vez tenemos trabas porque no superan los requerimientos de calidad. La fruta, el jugo sí, jugo, aceite sí, eso sí va a Estados Unidos. Pero la fruta fresca no, porque no pasa los patrones de calidad. ¿Y por qué? Porque no tienen la trazabilidad y el control fitosanitario que requieren. ¿Y por qué? Porque no se hace inversión sobre eso. Entonces se cierra el mercado. Entonces, si yo quiero tener un mercado para determinado producto, voy a tener que cumplir determinadas reglas auditables. Y la única manera de gestionar una auditoría es la trazabilidad de todos los indicadores que me pide el auditor. Y lo único es poder hacer un backtracking hasta el inicio de mi gestión, y no lo voy a hacer en carpetas ni en bibliorato, lo voy a hacer en un sistema informático, porque me va a preguntar punto por punto. Por ejemplo, suponte que yo estoy produciendo, algo para consumo humano, leche, y yo quiero exportar a Francia, y me va a pedir temperaturas de pasteurización, y me va a decir, quiero ver la trazabilidad de la pasteurización, y la pasteurización tiene que ser entre determinada temperatura y determinada temperatura, porque si es por debajo de esa temperatura no mato la bacteria, y si es por arriba la quemo a la leche. Entonces me va a decir, che, quiero ver la temperatura de pasteurización del lote tanto, del día tanto, porque te voy a auditar ese lote. Ah, bueno, tal cosa. Perfecto, me dijo que estaba en 78,7 grados. Perfecto, una temperatura correctísima. Mostrame, ¿cómo sé yo que es cierta esa temperatura? Mostrame la calibración del instrumento. Mostrame el plan de calibración de este instrumento, porque vos me decís que decía 78,5 y si realmente estaba mal calibrado y tenía 40 grados, tenía 90. Mostrame cómo vos me garantizás que ese 78,5 ha sido 78,5. Mostrame el tren diario de esa temperatura y quiero ver cómo ha sido calibrado. ¿Cuál es el documento técnico para la calibración? ¿Cuál es el patrón contra cuál contrastás? ¿Se dan cuenta?
solamente una variable de proceso. Y normalmente un auditor de calidad no pide menos de 150 variables. ¿Ustedes creen que lo podrían llevar en una hojita y en un bibliorato? Imposible, imposible. Pues si quiero ver el plan de mantenimiento de ese transmisor de temperatura, quiero ver qué mantenimiento se le hace, quiero ver el seguimiento de ese punto crítico de control. Un dato que no le muestro al auditor es una no conformidad. ¿Y qué significa eso? No certifico, y si no certifico, no exporto. Ahora se dan cuenta para qué sirven los sistemas de gestión, y ahora se dan cuenta cuál es la ventaja competitiva de tenerlo y no tenerlo. Primero, les vuelvo a repetir, fíjense que yo no dije la ventaja de tener un ERP. Yo le dije la ventaja de tener un sistema de gestión. Si yo tengo un sistema de gestión, es natural el paso a un MRP. Es natural el paso a un ERP. Si yo no tengo un sistema de gestión, ni pensemos en tener un software de gestión. ¿Está? Entonces, una vez que cada una de las áreas vieron que podían gestionar en forma eficiente sus recursos, empezaron a entender la integración global de sectores como evolución de los MRP y los MRP2, desencadenando en el surgimiento natural de los ERP. Ahí surgen los ERP. Bien, y este proceso de expansión tiene asociados determinadas claves. En realidad van a ser tres claves. Primero, la clave de afinidad. ¿Qué es la afinidad? Es la coexistencia entre actividades en la cadena productiva, como ser compra, producción. Porque compra los productos para que se produzcan. Y luego se añade una tercera asociación de afinidad, que es la logística. Compra, producción, distribución. ¿Sí? Y ahí va la primera modificación, si queremos también, antes del BRP, que es una función de hoy los ERP, que es el DRP, Distribution Requirement Planning, planificación de requerimientos de distribución, función logística. Ya está ahí, logística observa una necesidad de optimizar y hacer eficiente su gestión de distribución. ¿Sí? Entonces, la primera clave para la expansión, ¿y a qué me refiero por expansión? Pasar de MRP2 a BRP y el cambio de sigla a ERP. Nos abstraigamos del BRP porque ha sido cuestiones de meses el nombre BRP hasta que se acuñó el ERP. La expansión, ¿y qué expansión? De las otras áreas. Y se produce por la afinidad primero entre áreas de gestión de secuencia. Compras, producción, distribución. Entonces la cadena es compra, producción, distribución. La otra es la repercusión de esa afinidad entre actividades secuenciales. Y es lo que hemos dicho. La afinidad que existe entre compra y producción repercute hacia otras áreas, que en este caso es natural, que vaya de producción a distribución, e impacta justamente en muchos indicadores que en ese momento no se tenían contemplados, porque a medida que uno empieza a observar y empieza a analizar más a fondo, empieza a detectar que más variables críticas de control dentro del proceso de gestión, donde empieza a ver más variables que impactan en el costo final del producto. ¿Por qué? Porque empieza a analizar más a fondo. Si yo analizo en la superficie, tengo muy pocas variables visibles. A medida que yo voy profundizando en el análisis y volviendo cada una de las etapas productivas, empiezo a detectar más variables críticas de control que hacen que el proceso productivo sea más caro o menos caro.
Entonces, empiezo a entender la determinación de costos de procesos, costos directos, costos indirectos, ¿sí? Otra cosa que ya habíamos nombrado, los tiempos productivos, los tiempos, porque el conocer el tiempo productivo me permite tener el tiempo de planificación. Si yo no conozco el estándar productivo, yo no sé cuánto me lleva a producir, yo no sé cómo voy a planificar. ¿Sí? Y por último, es lo que decíamos, multi-skilling, la categoría de manos de obra. Es distinto un operario formado en varias áreas que un operador Nobel que está formado en una. Por lo tanto, es diferente el nivel de salario de uno y de otro. Entonces, empieza a verse eso. Y por último, la tercera clave que permite que los MRP2 pasen y se expandan a RP, y la expansión es el adherir a esta filosofía del resto de las áreas, es la difusión. ¿Pero la difusión de qué? La difusión de los principios en el que se basa el manejo eficiente de recursos a las otras áreas. Es la difusión del por qué el sistema de gestión que sustenta al MRP hace la diferencia o el gap de competitividad con respecto a aquel que no tiene esa difusión. Y en realidad, ¿cuál es el factor común entre todas las áreas para lograr? Fíjense que lo que cambia es la primera letra del acrónimo. ¿Por qué? Porque lo que se mantiene como filosofía conceptual es la planificación de recursos. Puede ser planificación de recursos de materiales, puede ser planificación del recurso de manufactura o producción, puede ser la planificación de recursos empresariales, planificación de recursos de distribución, planificación de recursos de negocio, pero siempre es la planificación de recursos. Ese es el concepto fundamental y la directriz de todo sistema de gestión industrial. Y a eso se llama expansión. A eso se llama expansión. Obviamente, toda esa expansión hoy se conoce como cadena de suministro. Y los ERP es el sustento informático de la cadena de suministro que arranca desde el proveedor hasta la distribución en los centros de distribución o los puntos de venta directos. Toda esa expansión por afinidad que vivimos nosotros, que es la categoría o la clave más directa, es la afinidad de actividades que pasa de compra a producción y de producción a distribución, es lo que hoy se llama en el canal logístico cadena de suministro. Y pasa siendo hoy. ¿Y por qué es la cadena de suministro? Porque desde el punto de vista comercial, no hay nada mejor. Ya vamos a ver cómo evolucionan un poquito más los ERP a los web ERP, ya lo vamos a ver, créanme, en una hojita más. ¿Cómo evolucionan hoy? Porque yo cuando voy a producir mejor, cuando sé mejor mi demanda. Y si sé mejor mi demanda, tengo capacidad de planificar mi producción y tengo capacidad de pedir y de que mis proveedores planifiquen las entregas en función de lo que yo tengo que producir y entregar. Todo eso se llama hoy gestión de la cadena de suministros. Consultar con mis distribuidores la mejor manera, porque ellos son expertos en ventas. Yo no soy experto en ventas, yo soy experto en producir. Quienes venden mis productos son los distribuidores, entonces ellos manejan mejor que yo el movimiento, la estacionalidad de los productos. Por lo tanto, ellos tienen una idea mucho más acabada de cómo son los movimientos de mercado. En función de ese estudio del mercado y de mi estudio del mercado propio, que son mis previsiones, las demandas directas, yo puedo hacerme el plan productivo y hacer mi plan productivo, yo puedo entregarle
la planificación de pedidos a mis proveedores, de manera que mis proveedores planifiquen su fabricación para entregarme en tiempo y forma lo que yo necesito. Eso se llama gestión de la cadena de suministro, que ustedes lo van a ver como Supply Chain Management, ¿sí? ¿Ok? Y no es otra cosa. Y el éxito de la gestión de la cadena de suministro se basa solo en el intercambio de información y contenido entre todos los participantes, proveedores, productores y distribuidores, ¿sí? Obviamente, esto ha evolucionado, hizo que hoy, en el siglo XXI, al año 2014, 2015, los ERP evolucionaron a los que se conoce como Web ERP. ¿Y a dónde apunta el Web ERP? Donde ya hay una sincronía, un acople entre los ERP de la cadena de suministro, donde está enlazado el ERP del productor, de la empresa productora, con el ERP del proveedor y con el ERP de los distribuidores. A ese nivel, donde obviamente hay protocolos, por ejemplo, la industria de automotriz ya tiene eso, tienen un protocolo que se llama EDIFACT, Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Es un acrónimo también. Tienen un protocolo donde los autopartistas, las fábricas autopartistas están conectadas con las empresas automotrices y al mismo tiempo conectadas con las concesionarias de autos. Tienen un protocolo. Ya tienen hace rato tienen un web ERP ellos. Entonces, en función de la demanda de mercado, las fábricas de autos planifican su producción de autos y le piden a los autopartistas, obviamente, las partes que necesitan, porque hay muchos que ensamblan, no tienen la fabricación en su propia planta. Alguien le arma el motor, alguien le arma el cigüeñal, etcétera, etcétera, etcétera. Se le ensambla y se la monta junto con la carrocería del chasis. Entonces sus proveedores tienen su ERP enlazado al ERP de digamos, una marca. Ford, Chevrolet, Porsche, cualquiera. Mazda. Tiene su ERP enlazado a los que le producen amortiguadores, etcétera, etcétera, y a los distribuidores de Mazda. Los tres ERP están enlazados, entonces la cadena de suministro es altamente eficiente, ¿sí? Y bueno, así ha evolucionado el ERP a un concepto de negocio, ya no un concepto de gestión, un concepto de negocio que se llama B2B, Business to Business, o B2C, Business to Customer, ¿ok? Que es negocio a negocio, negocio a consumidores. Es un concepto más que nada, no es un cambio de paradigma, sino una profundización en las interrelaciones comerciales entre consumidores, productores, consumidores, distribuidores, porque el productor es productor de, yo como productor soy productor de producto terminado, mi proveedor es productor de materia prima, entonces yo soy consumidor de mis proveedores. Por eso es una cadena de suministro, ¿sí? Por eso se interpreta como cadena de suministro, porque yo consumo lo que produce mi proveedor y mi cliente consume lo que produzco yo. Entonces, no es un cambio de paradigma sobre el ERP, es un cambio, es un upgrade a la filosofía de gestión del B2B, B2C, ¿sí? Que termina de evolucionar al web ERP. Y en definitiva, todo eso hacia el sustento de lo que son las transacciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante también, los sistemas integrados de gestión no solo se basan en la transformación de productos, sino también en la interrelación e intercambio de datos entre empresas.
donde el verdadero éxito se basa en lo que hemos dicho, en compartir información y proyectar objetivos comunes, tanto del que produce materias primas o insumos, del que produce producto terminado y del que entrega a los clientes productos personalizados. ¿Profe? ¿Alguna consulta? Sí. Sí, tengo yo una pregunta. Cuando habla del web ERP, ¿usted habla como la idea generalizada de que se evoluciona al aspecto web o al web ERP como producto que es el sistema este de software libre? Porque Como hay un web ERP, digamos, cuando yo investigaba general, que es, pero sistema de software libre, que no es desarrollado por ninguna empresa, sino por una persona en particular que va recibiendo adquisición. sí, lo que pasa es que ese concepto de web ERP es de software libre porque hay dos cosas. Buenísima la pregunta. El web ERP es para que tú puedas customizar el código. Claro, exactamente. Por eso preguntaba si usted hacía referencia al web ERP como la integración en la Como, web de esos sistemas no, o el web el, ERP como tal, que era este. el web ERP como concepto de negocio, donde el web ERP es un ERP conectado a través de, obviamente, de protocolos, ¿sí? A través de protocolos al ERP de mi proveedor, al ERP de mis distribuidores. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa donde hago, qué sé yo, asistencia de ingeniería o modificación de máquina y tengo un ERP. Yo estoy linkeado al ERP de, por ejemplo, Coca-Cola. Todos los proveedores están linkeados al ERP de Coca-Cola y todos los distribuidores están linkeados al ERP de Coca-Cola. Eso se llama web ERP, no a un software libre donde yo puedo customizar el código. Claro, perfecto. Entonces, cuando hagamos referencia a eso como tal de web ERP, vamos a hacer referencia a la idea. La idea, más Perfecto, que no al nada, producto final, sino a la idea. a la globalidad del concepto de cadena de suministro, a la Perfecto. idea, no al producto terminado donde yo puedo customizar o modificar el código a libre. Listo. Entendidísimo. Gracias, No, profe. no, por favor, no sé si me expresé bien. Sí, 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 perfectamente. El concepto de web ERP, hoy por ejemplo, SAP, que es el más grande ERP que hay en el mundo, el más usado, ya lanzó lo que les dije en el 2015, el web ERP, donde se pueden linkear a través de una puerta de enlace que les brinda SAP, obviamente, y le va a brindar la empresa anfitriona. Los ERP, por ejemplo, a ver, supongamos que, sí, lo que les decía, yo soy proveedor de Coca-Cola, tengo un ERP, me habilitan un puerto. Me dice, a través de tal puerto, vos vas a linkearte a la información del ERP para que cargues, por ejemplo, fecha de entrada, entregas, órdenes de compra. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Ya no te va a llegar por mail una orden de compra. Vos te vas a loguear a tu ERP y automáticamente te vas a linkear al módulo de compra de Coca-Cola, donde vos vas a entrar con tu nombre con tu número de cliente, número de proveedor, y te va a decir todas las órdenes de compra pendientes de entregar y si tenés alguna nueva. Es como si vos estás instanciándote dentro del ERP de ellos desde tu ERP. Como si tuvieses un acceso remoto al módulo de compras y al módulo de logística. ¿Por qué? Porque del módulo de compra vos vas a ver las órdenes de compra pendientes o las órdenes de compra nuevas. Y logística te va a decir las entregas pendientes que tenés y las fechas de vencimiento. ¿Me explico? Y son, Sí, sí. y son todos datos que están en el ERP de ellos. Vos lo estás visuando desde una instancia desde tu ERP. Aparte vos tenés tu ERP que hace tu gestión de recursos de tu empresa. Pero sin embargo vos estás viendo todos tus compromisos. Entonces el mail ya no existe. Fíjate, la comunicación por mail ya no existe. Yo estoy navegando dentro del módulo de ellos. Incluso los tiempos de gestión se hacen mucho más chicos, porque vos ya no tenés que estarle consultando a compra, che, ¿qué pasa con la orden de compra esta? Che, ¿qué pasa con la orden de compra esta? Che, ¿me la va a dar? ¿No me ha salido? Y si no te han pagado exactamente lo mismo, pago a proveedores. Vos ya no tenés que comunicarte vía mail, mandar carta, no, vos entras y ves, por ejemplo, hoy hay un módulo con el cual yo trabajo que se llama EbuPlace.
El eBookplace, a todos mis clientes me informan por eBookplace qué orden de compra tengo, porque no está linkeado a un WebRP. Ese es un portal que hace de nexo entre el ERP y los clientes. ¿A qué tiende? A que esos portales, fíjense por qué, porque ese portal te cobra a vos y le cobra a la empresa, porque es un gestor. ¿Qué es lo que están haciendo? Para abaratar costos, te permite que te instancies dentro de su ERP, lo borran al portal, vos ganás porque no pagás y ellos ganan porque tampoco le pagan. Entonces esos portales tienden a desaparecer. Pero ¿dónde está la Y la picardía? eficiencia también que implica el no Pero ¿dónde contar está con el la...? gestor. Claro, no contás con... No, exacto. No contás con el tiempo de demora o el espacio físico que tienen ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos tenés que pagar un canon por suscripción. Entonces ellos siguen ganando, porque vos para instanciarte en su ERP tenés que pagar un canon. En definitiva, las grandes empresas no pierden, siguen ganando, porque si vos querés pertenecer, ser cliente, tenés que pagar el canon para que ellos te habiliten la instancia dentro de su servidor, dentro de su ERP, que siempre va a ser menor que la comisión que vos pagás para que estos portales te administren tus órdenes de compra o tus órdenes de pago. Por este eBookplace yo sabía qué orden de compra estaba activa y qué orden de compra me venían a pagar. Y sin embargo yo pagaba, por esa gestión yo pagaba un tanto por ciento dependiendo del monto de la orden de compra. Se evita esa tercerización de información y en definitiva hace a la integridad de los datos, solo lo manejan ellos y el proveedor. No hay un tercero que esté enterado de también exactamente lo mismo. ¿Qué facturas, qué no facturas, cuándo facturas? Por confidencialidad de información. Es más seguro. Ya no descansa en un tercero la gestión de tu plata y la gestión de la plata de tu proveedor, sino es una relación personal y contractual entre uno y otro. El intermediario se va. A eso tiende el WebRP. ¿Me explico? Pero está muy buena la pregunta. Perfectamente, sí. Si era el concepto de gestión global de ERP o a la herramienta de código libre. No, es al concepto de gestión global en la cadena de suministro a través de ERPs. De los proveedores, del productor y del distribuidor. No va a la herramienta como código libre. Perfecto. Bien. Ahora, si me permiten, voy a abrir el PowerPoint, que no va a ser otra cosa que... ¿Quedó claro lo que les expliqué, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya voy poniéndola, así yo ya les voy... Bien. Ahora sí, si me permiten, ya puse el PowerPoint. Ahora vamos a compartir pantalla. Bien. Nosotros hemos quedado en la evolución de los MRP. Me has dicho que los MRP se establecen en función de los pedidos, las previsiones y establece las cantidades a producir en un horizonte de tiempo proyectado. Esos son los MRP. La lista de materiales contiene el detalle de los artículos y la composición de los productos terminados, y la explosión permite conocer las cantidades de necesidad de los materiales. La planificación de necesidad de los materiales es un proceso. Yo le voy leyendo rápido porque esto ya lo vimos hace 2 semanas y me equivoqué cuando abrí la... Pensé que había abierto el MRP2. No voy a discutir sobre esto porque después esto viene los pros y los contras. El control de producción es el encargado de proporcionar información sobre el estado real de las órdenes previstas, o sea, planificadas, permitiendo determinar la disponibilidad real de los productos, de los materiales y los productos que voy a elaborar. Aportes conceptuales desde los MRP. Unicidad en la información, dijimos que ya no se publica, se comparte en una única base de datos.
Todo esto me permite conocer los lead time y administrarlos de manera tal que yo al hacer un backtracking pueda saber cuál es el horizonte más lejano sobre el cual debo empezar a pedir para tener en tiempo y forma, cuál es la falla, no disponer de los conocimientos de gestión. Hemos dicho que el MRP es posterior a la cultura, deficiente alimentación y mantenimiento de la información, porque al no conocer una cultura empresarial o al no conocer una filosofía de gestión, no se tiene el compromiso de carga o se miente en la carga, falta de actualización y falta de sinceridad en la carga de información. Estructura de los MRP2. Fíjense, nosotros en los MRP1, el MRP no teníamos las rustas ni la administración ni la planificación de necesidades de capacidad. Nosotros teníamos la planificación del MRP a producción y compra y de ahí al control de producción. Ahora el plan maestro genera las necesidades de producción, va al módulo de gestión de capacidades, donde ve las rutas, los centros de trabajo y las cargas y la intensidad de cada una de las operaciones, y ahí decide qué se produce, cuánto se produce y qué se compra. Obviamente el plan maestro de producción depende de los pedidos y de los pronósticos. Siempre se alimenta. Nosotros en el MRP1 no teníamos planificación ni ruta ni centro de trabajo. Salíamos directamente del MRP a la lista de materiales, al control de inventario y el control de producción y compra. O producía y lanzaba las órdenes de producción y dejaba pendientes las que no podíamos cumplir para mandar a comprar y luego producir. Hoy evalúa la capacidad con rutas y centro de trabajo y la intensidad con la cual se va a aplicar en cada centro de costo. Centro de costo vamos a hacer un centro de mecanizado, ¿ok? Centro de transformación mecánica, donde se le agrega valor, donde se le incluye valor agregado a una pieza, más del que tiene en ese momento que cuando llega, ¿ok? Acá está. Los centros de costos, que es lo que hace, define la disponibilidad del recurso del sistema y las rutas, las tareas y la intensidad o la carga de trabajo que requiere esa pieza en ese centro de costo. Aportes conceptuales del MRP2. La contrastación de capacidades que hemos dicho, de lo que tengo versus lo que necesito y ver si es factible o no la producción planificada y hacer el estudio de escenario y definir y decidir por el más óptimo. Costeo de producción, claro, al yo estandarizar los tiempos y al analizar los procesos, las tareas, la intensidad de trabajo, yo puedo dar un valor monetario, un costo exacto a cada centro de costo y a cada tarea. Planificación de capacidades, ahí está, permite evaluar la capacidad operativa que de cada máquina y contrastar con lo que yo tengo y contra lo que pretendo tener. Y por último, análisis de escenario, basado en la palabra ¿qué pasa si? Modificando todas las variables que pude observar en forma analítica y ver los resultados, obteniendo en esa resolución analítica el escenario más favorable y el menos favorable y decidir en función de eso. Bueno, cambio en paradigma no es otra cosa, lo que decíamos, utilización de estimadores de tiempo, flexibilidad en los recursos, versatilidad en la forma de producción y la subcontratación, que ya la hemos hablado también. Y ahí termina todo. Eso es todo lo del día de hoy. Es una clase corta porque lo decía, es más que nada para concluir. Más que nada para concluir. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta. Sé que hoy los reté mucho, es habitual en mí, los voy a retar así siempre cada vez que yo vea que me bajan la vara. No es porque sea malo, sino porque yo sé lo que son capaces de dar y no les voy a permitir que den menos que eso, a pesar de que estén cansados. El logro sabe más rico cuando el esfuerzo ha sido más grande. Yo creo que Claudia sabe, Vivi, para mí, Claudia, para ustedes, sabe que así ha sido, creo que he sido así de exigente en el año que cursaste conmigo. Vivi, ups, no sé si está. Bueno, para aquellos que están cursando, les pido que pongan toda la voluntad
Y esto es una antesala, porque yo siempre digo, chicos, esto es una antesala de lo que se viene en otras materias. Así que bueno, si tienen alguna duda, total disponibilidad para sus consultas. Si no, los libero. Mati, sí, me decías. Sí, tengo una consulta. Yo sí. terminé de contestar la última pregunta. La última pregunta no me de contestar. No importa. ¿Se envía igual el cuestionario? Sí, quédate tranquilo, se envía, aunque justamente eso es lo que yo explico. Si uno se le termina el tiempo y no termina de contestar, se autoenvía con las preguntas contestadas, hasta donde llegaste. Quédate tranquilo. Bien. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, déjenme, yo les voy a abrir control de gestión, que es la siguiente. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sistemas informáticos industriales, control de gestión, sistema de control de gestión, conceptos básicos. Partimos de ahí hasta la hoja 4. Hasta, sí, hoja 4,5, antes de la función de gestión propiamente dicha. ¿Sí? Control operativo, viene 4 o 5 conceptos antes de la función de gestión. ¿Sí? Es el comienzo de la página 5. Va de la página 2 hasta comienzo de la página 5, antes de la función de gestión. ¿Ok? Control de lectura de la semana que viene. Ya tengan en cuenta que no va a ir tanto ERP, porque si no es, aquí vamos directamente a la gestión, a la esencia de la gestión, que es lo previo al ERP. ¿Por qué siempre damos ERP primero? Para que entiendan en qué se sustenta un ERP, en la gestión. Ahora vamos a ver qué gestionar. Entonces no va a ir lo que vimos en el control de lectura 1, 2 y 3. Este es un control de lectura solo que se va a basar en la página 2 al comienzo de la 5 de este nuevo apunte. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Bien, profe. No, profe. Perfecto. Que tengan muy buen día. Igualmente, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bien, profe. Muchísimas gracias. Chao, profe, hasta luego.